Buen día, bienvenidos a este video del curso Inteligencia Artificial basada en datos. La inteligencia artificial ha dejado de ser en los últimos años una curiosidad académica propia de investigadores soñadores, para convertirse en una herramienta de uso cotidiano. El creciente interés de la industria en el uso de técnicas de inteligencia artificial ha venido acompañado de una formalización del proceso de desarrollo de soluciones, y para ello se han propuesto diversas metodologías. En el presente video nos centraremos en una de las más reconocidas en la industria, la metodología CRISP-DM. Empecemos. Existen diversas metodologías para la gestión de proyectos de inteligencia artificial, y cada equipo puede desarrollar o ajustar una metodología acorde a sus necesidades particulares. El objetivo, en cualquier caso, es realizar un trabajo ordenado y sistemático. El objetivo de este curso es comprender a profundidad la inteligencia artificial, pero con la finalidad de utilizarla como una herramienta para resolver problemas reales en entornos productivos. Por eso, adoptaremos un enfoque centrado en la ciencia de datos, utilizando metodologías diseñadas para traducir datos en decisiones accionables. Entre las metodologías orientadas a este fin, podemos destacar las que se muestran aquí como las más reconocidas y utilizadas. Observemos que los nombres de estas metodologías suelen reflejar tendencias técnicas de su época, como es el caso de CRISP-DM, cuyo nombre surge del término data mining. Sin embargo, más allá de la terminología, todas comparten un enfoque práctico: estructurar proyectos de inteligencia artificial con fases claras, que pueden ir desde la comprensión del negocio hasta el despliegue de soluciones. Demos un rápido recorrido por estas metodologías. KDD. Esta metodología fue desarrollada en el ámbito académico, en una época en que la inteligencia artificial se utilizaba solo de manera marginal en la industria. El objetivo de KDD era sistematizar las actividades de descubrimiento automatizado de conocimiento, lo que ahora llamamos minería de datos o, más de moda, aprendizaje automático. Todavía sigue siendo de interés en la academia y sigue teniendo cierto uso en la industria. Sin embargo, su importancia radica en que fue la base para el desarrollo de prácticamente todas las metodologías de gestión de proyectos en inteligencia artificial utilizadas en la actualidad. CRISP-DM fue desarrollada en los años 90 por un consorcio de empresas, principalmente europeas, con el auspicio de la Comisión Europea. Y a pesar de su antigüedad, sigue siendo ampliamente utilizada en la industria debido a su flexibilidad y aplicabilidad en una amplia gama de proyectos y bajo cualquier plataforma. A diferencia de otras metodologías como KDD o TDSP, CRISP-DM presta especial atención a comprender los aspectos referentes al negocio como directriz del proceso de desarrollo del proyecto técnico. En el resto del video y del curso nos extenderemos en esta metodología. TDSP es una metodología propuesta por Microsoft en el 2016 y que presenta gran semejanza con CRISP-DM. Sin embargo, a diferencia de su antecesor, TDSP enfatiza y especifica diversos aspectos de implementación, incluyendo estructuras de archivos para los proyectos y organización del equipo de científicos de datos, ingenieros de datos y otras partes interesadas. TDSP está organizado para entornos modernos de cómputo en la nube y aprendizaje automático, y como cabría esperar, se integra bien con Azure Machine Learning. De esta manera, TDSP es más adecuado para organizaciones que se centran en la puesta en funcionamiento de modelos de aprendizaje automático a escala, especialmente en entornos de nube, y que busquen una fuerte integración con las herramientas de Microsoft. AssumeDM, propuesta por IBM en 2015, es un refinamiento y una extensión de CRISP-DM. Como en el caso de TDSP, AssumeDM pone un fuerte énfasis en la puesta en producción de la solución. Es decir, no se limita a crear modelos predictivos o analíticos, sino que se enfoca en asegurarse de que tales modelos se desplieguen de manera efectiva en sistemas de producción y se mantengan a lo largo del tiempo, con mecanismos de monitoreo y actualización continua. AssumeDM fomenta el uso de principios ágiles para la gestión de proyectos, incorporando iteraciones rápidas y retroalimentación constante de las partes interesadas. Y por supuesto, IBM fomenta el uso de sus herramientas de analítica, como IBM Watson. SEMA es una metodología de minería de datos desarrollada por el SAS Institute, como una guía para usuarios del software SAS, y por lo tanto está diseñada pensando en las funcionalidades de este software,
aunque como en los otros casos, los conceptos pueden extenderse y utilizarse en otras plataformas. A diferencia de otras metodologías, como las anteriores, que cubren todo el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, desde la comprensión del negocio, SEMA se enfoca en la parte técnica del análisis de datos y la construcción de modelos predictivos. OODA, bueno, fue desarrollada para fines militares. Su propósito inicial, por lo tanto, era mejorar la capacidad de toma de decisiones de los pilotos de combate durante una batalla aérea. Sin embargo, actualmente se aplica en diversos contextos más allá del ámbito militar, particularmente cuando se requiere de una toma de decisiones rápida y efectiva. Desde un punto de vista de la ciencia de datos, OODA se utiliza para sistemas en los que la rapidez en la toma de decisiones es crucial, como la automatización de drones o toma de decisiones en mercados financieros. Es, sin embargo, una metodología enfocada básicamente a la fase de producción y asume que etapas como la comprensión del negocio o la comprensión de los datos ya están resueltas. MLOPS es una metodología para desarrollo de proyectos de aprendizaje automático desarrollada por múltiples participantes, incluyendo empresas como Google, Microsoft y Amazon, la comunidad general de desarrolladores de software y la academia. Es una metodología que se enfoca en la fase de implementación y ejecución de proyectos de aprendizaje automático y otras áreas relacionadas, como la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Se le considera una metodología más moderna que CRISP-DM debido a que integra lo que se denomina mejores prácticas de desarrollo de software, así como elementos de las metodologías ágiles. Sin embargo, como otras de las metodologías anteriores, da por resueltos aspectos iniciales de la gestión del proyecto como la comprensión del negocio. A pesar de frecuentes críticas por sus limitaciones, particularmente en lo referente a la ausencia de una fase de toma de decisiones, y aun cuando no ha sido actualizada formalmente desde el año 2000, CRISP-DM sigue siendo la metodología más reconocida, particularmente en la industria, para el manejo de proyectos de ciencia de datos. La elección de CRISP-DM sobre otras metodologías se debe a su madurez y flexibilidad, y porque aborda todo el ciclo de vida del proyecto, desde la comprensión del negocio y del cliente hasta la implementación y evaluación de los resultados. Esto la convierte en una opción sólida para proyectos que requieren tanto rigor técnico como una alineación del proyecto con los objetivos estratégicos del negocio. Es por ello por lo que en el resto de este video nos centraremos en esta metodología. CRISP-DM ofrece un marco de referencia que permite planificar el desarrollo de un proyecto de ciencia de datos a partir de 6 fases: la comprensión del negocio, la comprensión de los datos, la preparación de los datos, el modelado, la evaluación y el despliegue, es decir, la implementación o puesta en marcha del sistema. La fase inicial de un proyecto de ciencia de datos y de prácticamente cualquier proyecto de innovación es entender los objetivos y requerimientos del proyecto desde la perspectiva del negocio. Este análisis incluye identificar las características del problema que se quiere resolver, identificar cuáles son las necesidades prioritarias que el cliente quiere satisfacer y cuáles son los costos que el cliente está dispuesto a pagar. El resultado de esta fase debe ser la definición de un problema en términos técnicos, un problema de aprendizaje automático, por ejemplo, y un plan preliminar de cómo alcanzar los objetivos. Aunque la metodología es flexible y puede modificarse de acuerdo con las características del problema a resolver, se destacan las siguientes actividades para la comprensión del negocio con sus respectivos resultados esperados. En primer lugar, la comprensión de los objetivos del negocio. La finalidad de este conjunto de actividades es conocer las características del cliente, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus objetivos de negocio, cuáles son los criterios de éxito del negocio. El siguiente paso es hacer una valoración de la situación de la empresa a fin de poder determinar su capacidad para explotar los datos con que se cuenta. Entre las preguntas que podemos emplear como guía para este fin se encuentran las siguientes. ¿Cuáles son los términos más importantes para describir el negocio? ¿Con qué recursos humanos y materiales cuenta la empresa para completar el proyecto? ¿Qué tipo de datos están disponibles para el proyecto? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo del negocio?
cuáles son los planes de contingencia para cada factor de riesgo, cuáles son los potenciales costos y beneficios del proyecto. E insisto, estas son preguntas guía, no es un cuestionario que hay que llenar. Podemos utilizar estas preguntas y o cualquier otra que nos ayude a entender la situación actual de la empresa, particularmente para determinar si el proyecto le será de provecho. A continuación, podemos determinar los objetivos de la minería de datos, o en términos generales, del proyecto de innovación, a los que me estaré refiriendo en general como objetivos tecnológicos del proyecto para distinguirlos de los objetivos del negocio. En este paso hay que determinar qué es lo que se pretende obtener con el proyecto, una nueva herramienta, un nuevo servicio o información para planificación estratégica. Asimismo, hay que definir cuáles serán los indicadores claves de desempeño o KPIs que nos permitirán evaluar el cumplimiento de los objetivos. La fase de comprensión del negocio debe concretarse con una determinación de intervención, es decir, debe decidirse si hasta este punto se considera viable la realización del proyecto. Y si ese es el caso, debe realizarse un plan de trabajo para las siguientes fases de intervención, incluyendo la definición de recursos a utilizar, compromisos, indicadores de avance, etc. Para ello, utilizamos cualquier herramienta a nuestro alcance. Típicamente incluiremos como parte de la propuesta de intervención un mapa de ruta del proyecto y de futuras mejoras, un análisis FODA con su matriz de estrategias, un análisis formal de riesgos que incluya el cálculo de un índice compuesto y por supuesto vale la pena acompañar el plan de trabajo con un lienzo de negocios. La comprensión de los datos se refiere a familiarizarse con las características de los datos disponibles para el proyecto y con los requerimientos adicionales de datos que se requerirán para lograr los objetivos tecnológicos y de negocios. Esta es una actividad fundamental para el desarrollo del proyecto, dado que los datos son la base de todas las actividades que se realizarán a continuación. Es por ello, por lo que en muchas ocasiones, ya con los datos en mano, será necesario regresar a la fase de comprensión del negocio con el fin de darles mayor sentido. El primer paso en la fase de comprensión de los datos es la recolección de datos iniciales. En este paso se toman muestras de los datos disponibles y se identifica su alcance, así como posibles dificultades para su recolección y uso. También se distinguen los datos propios de la empresa de otros conjuntos de datos complementarios ya disponibles y se identifican las fuentes adicionales de esos datos o incluso de nuevos datos que se requerirán o que serán convenientes. A continuación, se realiza la descripción de los datos. Para ello, se identifican las características generales del conjunto de datos, como son el número de variables disponibles, la cantidad de registros, la frecuencia de generación de cada variable, su identificación, el significado de cada campo y el formato inicial. El resultado más importante de este análisis preliminar es determinar si los datos con los que se contará serán suficientes para alcanzar los objetivos del proyecto. La siguiente tarea es la exploración de los datos. El objetivo de esta actividad es identificar la distribución general de los datos a través de pruebas estadísticas básicas y establecer hipótesis preliminares. Este análisis permite identificar la complejidad del problema y realizar una selección inicial de posibles técnicas a utilizar en las siguientes fases. El último paso en esta fase es verificar la calidad de los datos. Se buscan los porcentajes de datos incompletos, se identifican valores fuera de rango y valores atípicos, así como las variables equivalentes o que están fuertemente relacionadas y que por lo tanto ofrecen información redundante. Al final, se definen estrategias generales para resolver los problemas identificados. La fase de preparación de los datos incluye todas las actividades necesarias para generar el conjunto final de datos que se utilizará para alimentar los modelos, partiendo de los datos originales. Está ampliamente reconocido que esta suele ser la fase que consume más tiempo en un proyecto de ciencia de datos. Suele estimarse en el 80% del tiempo y esfuerzo necesarios. La preparación de datos ha crecido tanto en importancia que ya no es solo un paso dentro del análisis de datos, sino una especialidad en sí misma. Hoy en día existen roles dedicados exclusivamente a esta tarea, como los ingenieros de datos, y forma parte fundamental de lo que conocemos como arquitectura de datos.
Por supuesto, ese no era el contexto en los años 90, razón por la que CRIP-DM no pone el énfasis en la arquitectura de datos y solo especifica la preparación. Mi aproximación personal y mi sugerencia es visualizar esta fase de CRIP-DM desde la perspectiva más global de la arquitectura de datos. Las actividades que realizamos en esta fase son las siguientes. Selección de los datos. El objetivo de esta actividad es seleccionar una porción del volumen total de datos preseleccionados, que parezca representativa del problema, pero manejable. Por una parte, se realiza una selección de registros suficientemente amplia para cubrir todo el universo de objetos a analizar, y por otra parte, se seleccionan las características, es decir, las variables, que mejor describen los diferentes objetos, tratando de tener la representación más rica posible y evitar al mismo tiempo variables que sean redundantes. Es importante justificar y documentar las razones por las que diferentes subconjuntos de datos se van a incluir o se van a dejar fuera del análisis posterior. La limpieza de los datos, que es la actividad que más tiempo y recursos consume, tiene el objeto de subsanar las deficiencias de los datos identificados en la fase previa. Entre las principales tareas a realizar, sobresale el tratamiento a datos con valores faltantes y el manejo de datos atípicos y o inconsistentes. Una vez que contamos con datos limpios y confiables, procedemos a generar la estructura de los registros que se emplearán en el análisis. En esta nueva estructuración de los datos, suele ser conveniente definir una arquitectura integral, incluyendo los mecanismos de acceso al cuerpo de datos. Otra actividad relevante en este punto del proyecto es sintetizar nuevas variables que resulten más descriptivas de los datos y que ayuden a reducir la complejidad del espacio de representación. La integración de datos consiste en unir datos de diferentes fuentes en un solo conjunto de datos. Puede tratarse de crear una tabla unificada a partir de diferentes tablas o de generar registros o columnas nuevas a partir de la agregación de datos de diferentes fuentes. Esta tarea puede representar un reto importante, porque las variables pueden, por ejemplo, estar medidas en diferentes escalas de tiempo, pertenecer a poblaciones diferentes o tener diferentes grados de confiabilidad. La siguiente actividad, el formateo de los datos, nos ayuda a resolver algunos de los problemas surgidos durante las actividades previas, particularmente durante la selección e integración de los datos. Su objetivo es poner los datos en la forma en que serán procesados por los algoritmos de análisis, típicamente mediante transformaciones que no alteren su significado. Entre las tareas más comunes en este paso se encuentran el cambio de escala, la eliminación de caracteres especiales y el reordenamiento de columnas y renglones en el caso de datos tabulares. El resultado de la fase de preparación de los datos es un conjunto de datos suficientemente representativo y confiable para poder analizar el problema, generar nuevo conocimiento y mejorar el negocio. Los datos deben acompañarse de una documentación adecuada para saber exactamente qué representa cada atributo utilizado. En la fase de modelado, utilizamos técnicas matemáticas y algorítmicas para construir modelos que describan patrones en los datos o hagan predicciones. Esto puede incluir desde modelos estadísticos simples hasta algoritmos avanzados de aprendizaje automático. A lo largo de esta fase, se afinan los parámetros de los modelos para ajustarse a la dinámica representada por los datos. En el proceso, suele ocurrir que una técnica requiera datos no contemplados en las fases previas y sea necesario dar marcha atrás para rectificar la construcción del conjunto de datos. La elección de las técnicas a utilizar se realiza en base a criterios técnicos, como la pertinencia de la técnica para el problema específico, y aspectos prácticos, como la disponibilidad de datos adecuados, el tiempo disponible para obtener un modelo o el conocimiento de la técnica por parte del equipo de desarrollo. En esta fase suelen realizarse las actividades siguientes. En primer lugar, la selección de las técnicas de modelado que se emplearán. La selección depende de una serie de factores relativos al proyecto, entre los que destacan el grado de estructuración del problema y de los datos, partiendo de preguntas como si existen modelos formales del sistema, si existen relaciones bien identificadas entre las variables, si se dispone de conocimiento experto bien documentado y accesible, si existen suficientes datos de observación y de qué tipo son los datos existentes. También es importante tomar en cuenta los objetivos del proyecto de análisis de datos,
el dominio de las diferentes técnicas por parte del equipo de desarrollo, las posibles restricciones legales e incluso las preferencias del cliente. En cualquier caso, es muy común que se requiera el uso de diversas técnicas para la solución de un problema, particularmente si es un problema complejo. Una vez seleccionadas las técnicas de modelado, se debe crear un plan de cómo realizar la implementación del prototipo, lo que suele llamarse la prueba de concepto. Esta actividad incluye tareas como la selección de bibliotecas y herramientas, es decir, la creación de la pila tecnológica, la implementación de las técnicas en módulos de software, la definición de una estrategia de segmentación de datos para creación del modelo y para realización de pruebas y la selección de medidas de evaluación. A continuación, se construye el modelo o el conjunto de modelos si se adopta un enfoque híbrido, ya sea que sean modelos colaborativos o competidores. Se definen los parámetros del modelo, se hacen pruebas preliminares y se realizan los ajustes necesarios. Aquí es importante destacar el carácter incierto que es típico en todo proyecto de ciencia de datos, lo que obliga frecuentemente a regresar a pasos previos, incluso hasta la misma comprensión del negocio. El resultado debe ser un modelo afinado y adecuado al problema. Finalmente, se evalúa el modelo, haciendo pruebas con los datos reservados para ello y que típicamente no fueron utilizados durante el ajuste del modelo. Se realiza un reporte de los niveles de predicción o de error, los tiempos de respuesta, potenciales puntos críticos y cualquier otra información que sea relevante para la implementación final del sistema. El resultado esperado de la fase de modelado es un modelo o un conjunto de modelos con un buen desempeño desde un punto de vista de los datos, es decir, un conjunto de modelos capaces de explicar el comportamiento de los datos. En la fase de evaluación se analiza la pertinencia de los modelos desarrollados en relación con los objetivos del negocio. Las actividades por realizar en esta fase son las siguientes. La evaluación de los resultados. En esta fase se revisan los resultados que arrojan los modelos desarrollados y se comparan tales resultados con los objetivos de negocio asociados al proyecto. Se identifican objetivos del negocio que pudieran no estar resueltos y que pudieran requerir nuevas herramientas e incluso se analiza la posibilidad de ampliar los objetivos de negocio gracias a los resultados emergentes del modelado. El resultado es una determinación de si el modelo es pertinente o no. A continuación, se realiza una revisión de todo el proceso seguido hasta el momento, desde la comprensión del negocio hasta el modelado. Se realizan los ajustes necesarios en cada etapa y se presentan propuestas de cómo mejorar todo el proceso, incluyendo las prácticas del negocio. En la fase de evaluación, también se determinan los pasos siguientes en el proyecto, que pueden ir desde abandonar el proyecto si los resultados obtenidos hasta el momento prevén un impacto no rentable en el negocio, regresar a la fase inicial, replantear y corregir los pasos necesarios, o si todo resultó bien, proceder a la implementación. Una vez realizado el modelado del problema y obtenido resultados satisfactorios, es necesario transformar el modelo obtenido en un producto. Este producto puede ser un nuevo sistema de información para la toma de decisiones, una herramienta para la detección de determinados comportamientos de interés en los datos que genera la empresa o una ampliación del conocimiento de la empresa que conduzca a nuevos procedimientos o incluso a nuevos negocios. Esta fase contempla las siguientes actividades. Elaboración del plan de implementación. Este paso es determinante para lograr que los nuevos sistemas se integren adecuadamente y con la menor perturbación posible al sistema actual. Debe definirse cómo se extenderán los sistemas actuales para incorporar los nuevos resultados, cómo se modificarán los procedimientos de acuerdo a la nueva información de negocios y cómo se desarrollará el talento humano necesario para la implementación de los cambios. Además de planificar la implementación, hay que planificar los procedimientos de control y mantenimiento que permitan darle seguimiento a los resultados que se espera obtener, particularmente en lo que se refiere a rentabilidad y estabilidad. Esta fase concluye con la elaboración de un reporte final, que incluya la documentación técnica del proyecto, manuales de usuario y casos de uso. Adicionalmente, deben generarse un reporte ejecutivo que resuma los resultados del proyecto y cualquier otro apoyo para la presentación final ante el cliente. Asimismo, es conveniente elaborar un reporte anecdótico acerca del desarrollo del proyecto,
que facilite posteriores innovaciones, así como mantener un proceso de mejora continua. Aunque CRISP-DM describe una secuencia de fases para el desarrollo de un proyecto de ciencia de datos, la metodología no especifica un flujo necesariamente directo. En cada paso y cada fase existe la posibilidad de regresar a pasos previos si el proyecto no progresa de manera que agregue el valor deseado al negocio. Y en muchos casos, los diferentes pasos se realizan de manera simultánea. Bien, en resumen, resaltaré los siguientes puntos. La inteligencia artificial y otras áreas relacionadas, como la minería de datos, el reconocimiento de patrones y la ciencia de datos, han evolucionado a tal grado que han dejado de ser una mera curiosidad académica para convertirse en una herramienta importante en la industria, por lo cual es importante optimizar su uso para la solución de problemas, particularmente en ese ámbito donde el retorno de la inversión es fundamental. El interés de la industria por la inteligencia artificial se debe a la promesa de mejorar la productividad de las empresas. Este interés genera oportunidades de negocio, opciones de empleo bien pagadas, vinculación industria-universidad y desarrollo regional. Pero para poder aprovechar estas oportunidades es importante establecer un plan de acción sistemático, basado en una buena comprensión de lo que el cliente busca. La metodología CRISP-DM permite mantener la atención puesta a todos los aspectos importantes para asegurar el éxito de un proyecto de inteligencia artificial, por lo que de manera explícita o implícita es conveniente tenerlo como guía. Muchas gracias por acompañarme en este video, espero que el contenido haya sido de su interés y que ojalá me acompañen también en los próximos videos de esta serie. Por lo pronto, no olviden suscribirse al canal dándole un clic a la campanita si aún no lo hacen y regálenme un like si les gustó el video. Hasta la próxima.